Primera de Timoteo capítulo 2, entre los versos 8 al 14, dice, no dejes de recordar a Jesucristo. Mire que Pablo le escribe a Timoteo, tan rápido ya tiene que decirle, no se olviden. Y quizás esta carta es para nosotros también, para cada uno de nosotros que está acá. No dejes de recordar a Jesucristo, descendiente de David, levantado de entre los muertos. Este es mi evangelio. Así que todo lo soporto por el bien de los elegidos, para que también ellos alcancen la gloriosa y eterna salvación que tenemos en Cristo Jesús. Este mensaje es digno de crédito, aunque tenemos testigos, pero ese mensaje era suficiente, que es digno de crédito. Si morimos con Él, también viviremos con Él. Si resistimos, también reinaremos con Él. ¿Cuántos no resistieron el tiempo de pandemia y ya no están más en la iglesia? No es solamente aquí. Pablo me decía lo mismo en Loja, en el Centro Cristiano de Loja. Quizás un 50% ha vuelto, quizás, porque no resistieron el tiempo, porque se quejaron de los problemas, porque seguramente perdieron a alguien, porque seguramente perdieron finanzas y se resienten. Pero la Biblia, Pablo le dice, si resistimos, también reinaremos con Él. Y si lo negamos, también Él nos negará. No deje de recordarles esto. Le dice Pablo a Timoteo, cuando prediques a la iglesia, no dejes de recordarles estas palabras. Adviérteles delante de Dios que eviten las discusiones inútiles que no sirven para nada más que para destruir a todos los oyentes. ¿Acaso no hemos oído eso en la iglesia durante tantos años? Gente criticando, hablando de más, dañando a los oyentes. Siempre pasó eso, Lorena, no ahora. No porque yo sea el pastor, cualquier pastor. Ustedes oyen cómo la gente los critica para destruirlos, pero destruye a los oyentes. Hay una diferencia y necesitamos entender este principio que es cristianismo. Creo que hay muchos evangélicos a nivel mundial, ha crecido la iglesia evangélica a nivel mundial muchísimo, pero no los cristianos. Porque cristianismo no se trata de una religión, ni siquiera se trata de congregarse. Porque vivir en un garaje no te hace automóvil, tampoco vivir en una iglesia te hace cristiano. Cristianismo tiene que ver con otro asunto. Es un asunto de conocer más a Cristo, de parecernos más a Cristo. La base de la fe y el fundamento de la iglesia está en la identidad de Jesús. ¿Cómo podemos ser parecidos a Cristo si no conocemos realmente quién es Cristo? Su identidad, su amor, su pasión. El cristianismo es Cristo. El cristianismo es Cristo. Y los cristianos somos un grupo de personas que creemos que Jesús es Dios encarnado, cuyo sacrificio en la cruz del Calvario es suficiente para darnos a cada uno de nosotros el perdón de nuestros pecados, restauración, salvación eterna, y que en gratitud a lo que hizo, hemos decidido vivir bajo el señorío de nuestro Señor Jesucristo. Eso es cristianismo. Es mucho más profundo. Yo les digo, en vez de comentar comentarios negativos, hable de Cristo. Levante la iglesia, levante su nombre con sus actitudes. Que la gente pueda alabar a Dios por la forma en que usted adora. Necesitamos, el Señor dijo que Él no busca adoración. Él busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Jesús es el mayor regalo de Dios a la humanidad. Es por eso que podemos descansar en aquella certeza de que Él quiere bendecirnos, de que Él quiere prosperarnos, de que Él quiere sanarnos, pero que todo tiene una razón. Yo no entiendo las razones de Dios, ni pretendería tratar de entender sus razones. En el Padre Nuestro que tantos rezan,
a veces pasamos por alto ciertos detalles importantísimos de aquella sabia oración. Hágase tu voluntad, nada más. Hágase tu voluntad. Eso no lo entendemos, porque queremos que se haga nuestra voluntad en la vida. Pero al decir hágase tu voluntad, le estás dando la atribución total a un ser superior que sabe lo que es bueno para nosotros y bueno para la persona que vive sobre la tierra. Aquellos hombres y mujeres que hemos decidido ponernos bajo la cobertura de Dios, de estar en la mano del Señor. Y uno puede decir: Señor, que no me dé el COVID. Y el Señor dice: es necesario que pases por allí, pero confía. Estoy orando al Padre que tu fe no falte en ese tiempo. Resiste y reinarás conmigo. ¿No le está diciendo Pablo eso a Timoteo? Entonces entendemos principios y no nos estamos quejando de lo que nos acontece. Es parte de, te madura, te ayuda a crecer. Y aunque me digas hoy, no entiendo, pero me voy a poner bajo la cobertura del Señor, entonces te diré que eres un hombre, una mujer sabia. Porque estás confiando, estás adorando desde ese punto que te encuentras el día de hoy, sea bueno, sea malo. Puede ser que te guste o no te guste, estás siendo un verdadero adorador porque aceptas. Por eso que cuando cantábamos el nombre de Cristo, dice la palabra que ese nombre de Cristo es puesto por el Padre para que en el nombre de Cristo todos adoremos en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, por una razón: porque fue obediente. Fue obediente y obediente hasta la muerte de cruz. Y nosotros entendemos esos principios. Y dice Romanos capítulo 8:32, solamente para dejar claro algo en su corazón, para que usted se sienta amado por Dios y que Dios está preocupado por su vida. Dice Romanos capítulo 8 versículo 32, Dios no nos negó ni siquiera a su propio Hijo. No nos quitó eso, no nos negó nada. Y dice, sino que lo entregó por nosotros, así que también nos dará con Él todas las cosas. El asunto, todo va en una relación de unificación. Cuando dice la palabra, Jesús está predicando y dice: mas buscad primeramente el reino de Dios. Dice: mas busquen primero lo espiritual. En el medio de lo espiritual es donde las pruebas llegan a nuestra vida natural. Pero si somos fuertes en nuestra vida espiritual, lo natural ya es sencillo. Sea que sea bueno, sea que sea malo. Es decir, si es malo y yo soy un hombre espiritual, lo acepto como voluntad de Dios. Y eso me hace más fuerte. ¿Me entiende? Y si es un regalo de Dios que me agrada, también lo acepto porque es de parte de Dios. Porque he buscado primero lo espiritual. Pero cuando llega lo material, sé cómo manejarlo porque ya manejo mi vida espiritual. Quiere decir que desde mi interior manejo bien mi cuerpo. ¿Me está entendiendo? Entonces Dios nos ayuda primero a desarrollar lo espiritual en nuestra vida. No somos tan espirituales como nos gustaría. ¿Sabe que cuando la luz que resplandece de Cristo en ustedes refleja la sombra en la vida de otros? ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando usted acepta a Cristo como su Señor y Salvador y usted decide por voluntad propia vivir la palabra, la gente primero habla bien, dice: mira cómo ha cambiado. A veces la gente dice: ya no fuman, como que si fumar fuera la esencia del cristianismo. No tiene nada que ver, es algo que se puede ver. Más bien es lo interno, lo que eres tú, lo que eras. El hipócrita, el mentiroso, el ladrón, y dejaste de ser. La gente dice: wow, cambió. Es porque la luz de Cristo sacó las tinieblas de tu corazón. Pero al sacar las tinieblas de tu corazón, tú mismo pasas a ser luz. Y los demás comentan, pero inmediatamente comienzan a criticarte. Mire la vida de Jesús.
Hablaban bien de él, dice Lucas capítulo 4, 22. Lucas 4, 22, mire usted. Hablaban bien de él y maravillados de las palabras llenas de gracia que salían de su boca decían: ¿no es este el hijo de José? Este es el hombre que deslumbra con su sabiduría y cautiva con su carisma. Este es el mero, este es Jesús. Dice, pero no es el hijo de José. ¿Cómo puede tener tanta sabiduría, lleno de gracia? 2 versículos más adelante, todos en la sinagoga se enfurecieron y se levantaron y le echaron fuera de la ciudad y le llevaron al borde de la cumbre del monte para arrojarle por el risco. Porque la gente no acepta muchas veces la luz que está sobre tu vida. Si de Jesús, por eso Jesús dijo, si conmigo no hicieron que soy el tronco, imagínense con las ramas. Y nosotros somos las ramas. Y nosotros podemos ver esto, que Dios nos ha llamado a hacer luz en medio de las tinieblas. Y aunque hablaban bien del maestro, al mismo tiempo les incomodaba la santidad. Si tú andas con un grupo de hombres, vas a notar claro, y estoy hablando a los hombres, y los hombres me entienden más lo que estoy hablando, porque bueno, gracias a Dios yo no soy mujer, soy hombre, y ando con hombres, y converso con hombres, y comienzan a hablar de cosas que hicieron la noche anterior o el pasado, y de repente te miran y dicen, no, disculpe, es que él es santo, y comienzan a hacerte burla. Es el pastor Jimmy, él es santo. Les incomoda tu cambio. Y usted también seguramente ha experimentado cosas similares, que hasta le hacen burla a usted. Pues a Jesús lo querían matar, aunque reconocían la maravilla que era Jesús, ¿verdad? Y en aquellos turbulentos días de pasión, mucha gente se cruzó con él, porque era la noticia del día. Este hombre joven, lleno de sabiduría, que sanaba enfermos. Hermanos, ¿quién podría sanar un leproso, por ejemplo? Pues Jesús. ¿Quién sanaría a un muerto? Jesús. Y encima tenía una palabra sabia. Y entonces todo el mundo hablaba de eso. Era la noticia del día, el comentario de todo el mundo. Pero ahora lo han agarrado, lo han atrapado, lo han metido preso, es más, lo han crucificado. Pero en medio de todo eso se levantan testigos, gente que habla en la palabra para testimonio de la verdad de Cristo. No solo la Biblia, los libros de aquel entonces, aquellos escritores de la época también dan testimonio de las cosas que Cristo hizo. Hoy vamos a basarnos en una mujer llamada o conocida como María de Betania. A veces la tradición ha confundido tanto a los oyentes que no sabes qué tipo de María. Muchas eran Marías. Por ahí la ponen a María como prostituta, no tiene nada que ver. María de Betania. ¿Dónde es Betania? Betania es un lugar que se cree fue fundada por los esenios, un lugar donde eran enviados los leprosos. ¿Quién quería vivir con un leproso? ¿Y dónde vivían los leprosos? O los marginados de la sociedad, los más pobres, muy cerca de Jerusalén, Betania, el lugar de la aflicción le llaman, el lugar de los pobres le dicen. Ahí vivía María, Marta y Lázaro. ¿Por qué vivían ellos ahí? Se suponía que eran gente que tenía dinero, recursos. Es que eran hijos de Simón el leproso. Ahora comienzo a entender. Tenían que vivir en Betania, fuera de la ciudad. Pero ya había muerto Simón, había muerto su esposa y quedaban huérfanos Marta, María y Lázaro. Marta la mayor, Lázaro el intermedio y María la menor. Ella dependía mucho de su matrimonio porque ellos necesitaban un hombre que le entregue. Era parte de la tradición. Había muchas cosas dentro de la tradición de ellos, pero vivían en un lugar
especial, marginados. ¿Cómo sería la vida? Lea usted el libro de La Vela es tonta. Ahí está más detallado. Me gusta cómo detalla David Thomas al escribirlo. Sin embargo, Jesús es amigo de ellos. Jesús hace un refugio en la casa de ellos. ¿Dónde? Donde están los marginados. ¿Por qué? Porque ese es Jesús. En la casa de los marginados, quizás de los amargados, quizás de los pobres, ahí está Jesús, amigo de ellos. Usted puede imaginarse cuando salía Marta o María o Lázaro a la calle, la gente, wow, Jesús, el que todo el mundo habla, vive con ellos. Eran íntimos, dice la palabra, que se amaban. Recuerde cuando María le manda un mensajero a Jesús: el que amas está muriendo. Recordarte, Jesús no es mentiroso. Jesús seguramente les dijo varias veces: los amo a ustedes. Ustedes son especiales. Ustedes son mi especial tesoro. Pero no solamente a ellos, sino a cada uno de nosotros. Ese es Jesús. Esta es la familia. No tiene nada que ver con María de Magdala, que estuvimos ahí, que es muy lejos de donde le estoy hablando. Esta es otra María. Una María especial, sí. ¿Dónde aparece esta mujer en la Biblia? ¿Dónde aparece María de Betania? Y al hablar de María es importante tomar en cuenta de que hay muchas mujeres en la Biblia que se llaman María. Entonces, ¿dónde aparece ella por primera vez? En Lucas, en el capítulo 10 y versículo 39, Jesús ha llegado, Jesús entra a la casa, se sienta. ¿Qué deben hacer las mujeres de la época? Hace un momento decía que las mujeres no pueden verle los ojos a los hombres. Allá, gracias a Dios. A mí me encanta que la hijita me mire a los ojos. Y hasta cuando está brava, me encanta. Los ojos, dice la hijita, que mis ojos se ponen bien verdes cuando estoy bravo. Ella creo que los ve siempre bien verdes. Pero las mujeres tienen que caminar atrás. Pero no solamente eso, sino que una mujer debe ocupar su puesto. Aún el día de hoy hablamos eso, ¿no? Las mujeres, ¿cuál es la rutina diaria de un hogar? Nos casamos, yo voy a trabajar y ella va a la cocina. Ya no es tan común. Ahora los dos van a trabajar. Pero espera el esposo cuando regrese que quien le cocine. O sea, la pobre esposa tiene que trabajar afuera, correr a cocinarle, lavar. No. En mi casa, gracias a Dios, no es así. Compartimos. Pero para la época, Marta corre a hacer lo que tiene que hacer. Hay un invitado. Hay un invitado, hay que correr y servirle al maestro que está en la casa, aunque sea amigo íntimo. Ella no es conchuda y se sienta en una... Jesús, tú eres de la casa, prepárate tú algo. Prepárate, cordero. Me dicen que la carne de camello es terrible, hermano. Espero mandarte a tiempo para que no comas camello. O la de llama. Peor que la de llama, me dicen que es durísima. Bueno, no estamos hablando de los camellos. Pero ahí está Marta, atendiendo las necesidades en un puesto lógico. Eso es lo que le correspondía. Pero ¿cómo María se atreve a correr a los pies del maestro? Porque aquí es donde se ve el nombre de María. Sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra, Lucas 10:39. Pero no es el lugar correcto para María. Algo está mal. Recuerde Pablo escribiendo: porque yo fui discipulado a los pies de Gamaliel, porque los alumnos se sentaban a los pies del maestro y el maestro les enseñaba, pero este era un asunto de hombres, no de mujeres. Jamás una mujer podría sentarse al lado de un rabino o de un maestro. Era apedreada, pues. Y María toma ese lugar.
Pero Jesús no le dice, quítate de ahí, mujer, si te ven te matan. Porque Jesús viene a romper una tradición, viene a poner a la mujer en el puesto que siempre tuvo, igual a la del hombre, desde el principio de los tiempos. Porque hombres y mujeres son lo mismo para Dios. Y en Cristo Pablo tiene que reconocer, ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay esclavo, ya no hay hombre, no hay mujer, todos son iguales para Cristo. Y eso es lo que está haciendo Jesús, dándole la oportunidad para que el mundo sepa que las mujeres también podían aprender a los pies de Jesús y que ese era el lugar correcto. Para hombres y para mujeres. Y Marta se enoja. Mientras José nos dice, pero mírala a esta mujer, ¿qué le pasó? Imagino hablando de su hermana menor. Y la otra está fascinada. Si la gente se maravillaba, dice la Biblia, de lo que él decía y la gracia de Dios sobre él. Y cuando escribe Isaías sobre el tamaño y la belleza de nuestro maestro, tiene que haber sido un hombre interesantísimo. Y María fascinada con todo lo que este hombre tenía que decir. Era Jesús. Pero Marta está celosa, quizás envidiosa. ¿No te da cuidado de que mientras yo estoy cocinando, esta vaga esté sentada ahí? Y las palabras del maestro, ¿cuál es? Todas las sabemos, ¿no? Marta, Marta, afanada y turbada estás. Déjame decirte que María tomó la mejor parte, rompiendo toda tradición. Pero una mujer que entendía que solamente a los pies de Jesús hay revelación. Hermanos, mire, usted puede venir a la iglesia, amén por eso. Gloria a Dios porque está aquí usted en la iglesia. Que usted se conecte todas las mañanas, amén. Que usted traiga su diezmo, su ofrenda, amén, todo está bien. Pero el mejor lugar para estar es a los pies de Jesús. Es en esa intimidad de las 5 de la mañana, cuando está amaneciendo y estás quebrado delante del Maestro. Porque tales adoradores busca el Señor que lo adoren en espíritu y en verdad. Aquellos que lo buscan desde temprano en la mañana para decir, yo quiero caminar de tu mano, Señor. Yo voy a poner mi día delante de ti. Dirige mis pasos. Es el momento de la revelación, es el momento del secreto donde escuchas los comentarios del cielo, que no es revelado a cualquiera sino a sus íntimos. Es el lugar de María. Por eso María, como un testigo, nos dice el día de hoy, querido, si estuviera aquí María, nos dijera si traeríamos a María para predicar, a María de Betania a predicar esta mañana, la iglesia se llenaría para oír un solo mensaje. Lo mejor es estar a los pies del Maestro. Y podría salir de aquí. El mensaje de María de Betania para nosotros en esta mañana. Juan 12:1, 6 días antes de la Pascua. Vino Jesús a Betania donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos, y le hicieron allí una cena. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio. Si la Biblia te dice de mucho precio, es de mucho precio. Seguramente lo que María hacía era algo que había entendido de David, del rey David. Si Jesús era del linaje, recuerde que le dije en el inicio, cuando Pablo le escribe a Timoteo, a Jesucristo del linaje de David. María conocía muy bien de qué linaje venía y sabía que de ese linaje David había dicho, nunca le daré a Dios algo que no me cueste. Esos son los verdaderos adoradores. Por eso se dice en la palabra, no había alguien tan parecido al corazón del Señor como David. ¿Por qué? Porque David era generoso con Dios. Y el más generoso de todos se llama Padre Dios, que nos entregó a su Hijo Jesucristo para que nosotros tengamos vida y la tengamos en abundancia. Dale un aplauso al Señor en esta mañana.
Y entonces dice, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó de olor del perfume, del olor de la adoración. Decía esta mañana, el olor de la adoración le encanta a Papá Dios. Yo me imagino Dios respirando esa habitación, Papá Dios. Porque cuando en el Antiguo Testamento decía, sacrifícame los bueyes, pero la grasa me la quemas para mí. Y cuando hay la grasa, que es lo más rico del asado, aunque no te la comas, pero por aquí entra lo delicioso, ¿verdad? Luego te comes el lomo. Porque dice el Señor, eso quema más. El resto comételo tú, te dice el Señor. Pero el olor, deja que suba a mi presencia. Entonces entiendo que al Señor le gusta respirar nuestra adoración, que es un perfume fragante. Porque no te pide que le hagas la parrillada, sino que le hagas un sacrificio de adoración. Y entonces dice que el lugar se llenó de ese perfume. Y dijo uno de los discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura guardado esto, porque los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Él está juzgando desde la posición que cualquiera usara como un pretexto para hacer un reclamo. Se me está llevando el dinerito que era para mí, ¿verdad? Porque todos podían entender que estaban en un lugar donde estaban los pobres. ¿Cómo puede una mujer botar en los pies de alguien y en la cabeza de alguien tanto dinero habiendo pobres alrededor de esa casa? ¿Me entiende? Entonces todos podrían decir, sí, tiene razón, ¿cómo hicieron eso? Para mostrarse justo y piadoso. Y la Biblia lo descubre y dice, porque era ladrón, dijo eso. No porque tenía ninguna pasión por los pobres. Pero María está haciendo algo más allá de esto. María había perdido las esperanzas de su matrimonio cuando murió Lázaro, pero ahora lo que tiene como mujer judía es esto que lo guarda. Quizás el padre se lo dio, Simón, mi hija, para el día que te cases. En el Antiguo Testamento hasta un año se pasaban metidas en esas aguas de perfumes. Como yo dije, parecían ahí aceitunas metidas en agua las mujeres. Aceite era. Era un aceite precioso, ¿verdad? Es un aceite que lo puedes comprar hasta el día de hoy, que tiene un perfume, es el de nardo puro, dice la Biblia. Pero ese era para ella, para su matrimonio. Pero quizás hoy le decía, Señor, hágase conmigo tu voluntad. Si quieres me caso, si no, no. Aquí pongo delante de ti algo que tiene precio, que tiene valor, pero más allá del valor, Él le entrega total, en verdadera adoración al Padre. Y eso nos enseña María, con su actitud. Y Jesús dice, déjenla en paz, por favor. Si lo que está haciendo conmigo es algo bueno, porque a mí no me van a tener siempre. A los pobres siempre lo tendrán. Ahí nos está diciendo, nosotros no podemos sacar de la pobreza a los pobres, porque Jesús ya lo dijo, siempre habrá pobres. Pero es un asunto de actitud. Diga conmigo, un asunto de actitud. Tengo un guitarrista aquí, mi nieta. Yo creo, como dice Marcos 14:6, pero Jesús respondió, déjenla en paz. Para que anote, le doy ese versículo porque ya lo leí. Déjenla en paz. ¿Por qué la critican por hacer algo tan bueno conmigo? ¿Sabe que cuando usted trae una ofrenda generosa a la iglesia, habrá gente que te critique? ¿Y qué te dicen? Te están robando. Pero hoy es la voz de Jesús que te dice, ¿por qué criticas si es mi casa? Y hacen algo bueno con mi casa. Porque la verdadera adoración, hermanos, es dar.
Y ahí empiezas cuando viene el hermano y dices, qué bueno sería poder apoyarlo para que predique fuera de nuestra nación. Es más fácil dar un poco de dinero que ir. Mañana habrá dinero, pero vida es una sola. Y Él puede dar su vida ahí. Qué tonta es la vela, que se consume para dar vida a gente que ni siquiera conoce, como los sirios. Pero como concluimos la semana pasada, la vela no es tonta, porque la vela es Jesucristo y es mejor dar que recibir. Póngase de pie en esta mañana.